debemos como cristianos someternos a las autoridades, las instituciones humanas. Este es un debate que surgió, un debate postergado en las iglesias, en la fe, que surgió a raíz de esta pandemia. Creo que hay distintas interpretaciones y hoy vamos a hablar de los textos bíblicos, qué dice la palabra de Dios sobre esto, sobre este debate. Queremos sumar hoy, queremos traer unidad al cuerpo de Cristo. Yo quiero que vos te quedes ahí porque vamos a hablar la importancia del gobierno civil, pero también vamos a hablar qué debemos hacer los cristianos frente a las autoridades indignas cuando nos mandan a hacer algo que está contra la palabra de Dios. Y al final te voy a dar 5 puntos que debemos hacer los cristianos. Yo quiero que vos te quedes hasta el final, que puedas luego compartir la palabra. Creo que voy a publicar un escrito también para que vos puedas compartir esto a todos los pastores, a los teólogos, a la iglesia. Queremos aportar una visión diferente. Así que bienvenidos a este encuentro, a nuestro canal de YouTube. Soy el pastor Mario Fleita, pastor de la Iglesia Poder de Dios Argentina, de Buenos Aires. Y estamos con estos temas, estamos hablando de esta serie Fin del Mundo, pero esto es necesario hablar y al final quédate porque vas a poder comprender de qué se trata. Así que quiero que puedas tener tu Biblia. Luego aquí abajo en la descripción vas a encontrar todos los versículos que vamos a mencionar en este estudio. Le doy gracias a todas las personas que se conectan semana a semana, suscriptores, nos mandan mensajes, nos agradecen. Le damos gracias no solamente en los últimos videos, sino de toda esta serie, los videos. Así que bienvenidos. Sé que la Iglesia Poder de Dios Argentina, la Iglesia Conectada, ya está lista para recibir una palabra. Así que vamos a crecer en el conocimiento y vamos a empezar por el primer punto. Aquí está el primer punto. La sumisión a la autoridad civil es mejor que la anarquía. Esto es muy importante que vos lo puedas anotar. La sumisión a la autoridad civil. Dios estableció la autoridad civil como un sistema para que no haya anarquía, para que cada uno no haga lo que quiera, que mate a alguien, que robe, que ponga sus propias reglas. Entonces Dios estableció el gobierno humano, la autoridad civil. Esto vamos a verlo en Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Dejamos en un ratito el versículo ahí, yo quiero que vos veas, porque hay muchos que están citando este versículo, Romanos 13, este capítulo, ¿no? Especialmente Romanos 13:1, y vamos a tratar de entender cuando dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Pablo está hablando aquí a sus lectores que están bajo la autoridad romana. Y por supuesto que está dando a entender que esas autoridades, dice, han sido establecidas por Dios y no debemos oponernos. Este es el primer principio. Dice, el bien común, la paz, viene por autoridad y sumisión. Y acá condena las actitudes antisociales, condena el rebelarse contra la autoridad. Así que esto es lo primero, pero debemos seguir estudiando todo el capítulo para poder entender. Es decir, que partimos de plano que Dios ha establecido las autoridades. Y el versículo siguiente, Romanos capítulo 13, versículo 3, dice, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien. Yo quiero que vayas remarcando, subrayando ahí en las notas, sé que están tomando notas ahí. No infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino en los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellas te honrarán. Yo quiero que dejes acá. Cuando habla acá de autoridades, la Reina Valera, la traducción más usada entre la cristiandad, para los estudios, para teología, para las lecturas en los servicios, dice magistrados. Y acá la palabra arjón no está hablando específicamente de autoridad civil.
Romanos 13 habla de todas las autoridades. Entonces, en todo lugar hay autoridades. En el colegio tenés autoridades, en la universidad tenés autoridades, en la familia tenés autoridades, en una empresa tenés autoridades, el gobierno es una autoridad, tenemos nosotros acá en Argentina a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional. Entonces, se está hablando de las autoridades y que debemos someternos voluntariamente. Un igual se somete a otro igual para que esto funcione, para que las instituciones humanas funcionen. Entonces no está hablando específicamente acá del gobierno, está hablando en general. La palabra en el griego es arjón, que significa principal autoridad. Así que esto es lo primero. Pero hay un versículo de Pedro, del apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 13, dice: por amor al Señor, respeten a toda autoridad humana, ya sea el rey como jefe de Estado. Así que acá específicamente está hablando de la autoridad humana, ya sea el rey. Es decir, como dije, en todos lados hay autoridades. Es decir, vas a un negocio, a una empresa, allí hay autoridades, que son autoridades que tienen por el poder o delegadas, conferidas. En todos lados tenemos y nos encontramos con autoridad. Entonces debemos respetar y debemos someternos voluntariamente, dice, por amor al Señor. Entonces acá está insistiendo en la obediencia cívica, y anotalo acá. Esto era una sociedad distinta, muy lejos, anotá ahí, muy lejos a nuestra actual democracia. Esto es muy diferente de lo que ellos estaban viviendo. Yo cité a dos grandes apóstoles, podríamos decir, dos grandes padres de la iglesia, el apóstol Pedro y el apóstol San Pablo. Los dos están hablando en un contexto que no vivían en una democracia. Así que quiero decir, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que la Biblia no apoya ninguna forma de gobierno. No está apoyando una forma de gobierno. Está hablando que antes que la anarquía es mejor un gobierno, una autoridad civil. Es la regla general. Y entonces, ahora, ustedes, hago acá un paréntesis cortito. Pablo y Pedro están hablando acá de un rey, y ¿saben de qué rey está hablando? Hoy estuve investigando y refrescando lo que ya sabía, pero realmente impactado de que los dos opinen lo mismo, es decir, sea el rey, sométanse al rey. Ellos estaban hablando del rey más perverso de la historia universal, según los historiadores. Era el rey que estaba sobre ellos. Fue nada más y nada menos que un emperador depravado que mató a su madre, mató a su esposa. Fue el primer emperador que se casó con un hombre y luego se casó con otro hombre. Tuvo 2 casamientos homosexuales. Era un asesino, fue el gran perseguidor de los cristianos. Pedro y Pablo está diciendo que nos sometamos a la institución y al rey, y está hablando de Nerón. Nerón fue el que asesinó a Pablo y Nerón fue el que asesinó a Pedro, según los historiadores. Así que imagínense ustedes, esto me crea conflicto. Hoy vamos a tratar de entender por qué Pablo y por qué Pedro nos estaban diciendo tienen que someterse. Y miren, si ustedes, no sé que hay de muchos países que nos están mirando. Si no están de acuerdo con su intendente, su alcalde, su gobernador o su presidente, imagínense ellos. Tenían a Nerón, al peor. Nerón fue el que dio la orden que destruyan Jerusalén. ¿Sabían eso? Nerón fue el que ordenó que se destruya Jerusalén por la revuelta que hubo en el año 67 aproximadamente después de Cristo. Y luego Tito en el 70 va a arrasar Jerusalén y va a matar a cientos de miles de judíos. Así que fue un gran perseguidor. Él provocó un gran incendio y culpó a los cristianos. Así que acá no estamos hablando de Nerón, estamos hablando de todas las autoridades, y se está hablando de Nerón. De Nerón hay muchas fábulas y hay muchas profecías de la época, de los astrólogos que dicen que está guardado para regresar, que va a ser el anticristo. Realmente fue uno de los anticristos. Y ellos están hablando. Vamos ahora a Romanos capítulo 13, versículo 4. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. ¿Esto no te crea un conflicto? Es decir, perdón, está hablando de un rey tan malo como Nerón, y dice en Romanos 13:4, escribiendo a Roma, gobierno de Roma,
emperador romano, Nerón, dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Y el versículo 5 dice, Romanos 13:5, por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces esto no te genera como un gran conflicto, es decir, tenemos que someternos porque es un servidor de Dios, anotalo ahí, está para velar, para hacer lo bueno, castiga a los malos. Por eso te tenés que someter. Entonces, ya vamos sacando una conclusión bastante interesante. Yo quiero que anotes la palabra sumisión. Ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Dice, o a los funcionarios que él ha nombrado. Hay que someterse al rey y a los funcionarios que ha nombrado, pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Entonces acá en estos versículos está el diseño de Dios. Dios dejó el gobierno civil, estas autoridades humanas, ¿para qué? Acá léelo. ¿Para qué? Para que castiguen a los que hacen el mal y que honren a los que hacen el bien. Yo sé que esto no se da siempre así, pero este es el diseño de Dios. Entonces, la sumisión, nosotros debemos someternos para que se reprima el mal. Estamos de acuerdo. Como cristianos estamos de acuerdo que se reprima. Por eso dice que están sirviendo a Dios, porque si están reprimiendo el mal, se aprueba acá la espada, o en este caso no se usa la espada, se usa la pistola. Entonces una persona que hace lo malo, que roba, que engaña, que estafa, que ejerce violencia contra un ciudadano, entonces va como decía acá, el servidor de Dios, un funcionario que el rey, en este caso el presidente, las instituciones han nombrado, y sacan la pistola y dice, señor, usted tiene que ir a juicio para luego ir a la cárcel. Así que se aprueba la cárcel, se aprueba la espada. Digamos que la espada hoy para nosotros es un símbolo de la pistola y de la cárcel, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por el bien común. Entonces los cristianos pagamos nuestros impuestos. Digo los cristianos porque estoy hablando de los creyentes. Pagamos nuestros impuestos ¿para qué? Para ayudar, para que el gobierno distribuya ese dinero para el bien común, para la educación, para la salud, para la seguridad, para que haya iluminación, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Entonces, el diseño de Dios es que se haga el bien. Por eso debemos someternos. Entonces, el gobierno civil fue establecido por Dios para evitar la anarquía, que la gente no haga lo malo. Es decir, cada uno tiene libertad, pero mi libertad termina donde empieza el derecho del otro. Entonces, debemos someternos a las leyes y a las reglas para hacer el bien. Así que hemos recibido de Dios nosotros esta consigna y este diseño. Anotalo ahí, el gobierno civil fue establecido por Dios para hacer el bien. Han recibido de Dios la misión de llevarte a hacer el bien. Entonces este texto, Romanos 13, se está usando mal, ha sido desfigurado a menudo por los regímenes autoritarios que, habiendo impuesto su ley por la violencia, quieren luego justificar que le obedezcan como si fueran servidores de Dios. Entonces, acá vemos el conflicto, vemos un conflicto muy fuerte. Y yo les pregunto, aquellos que interpretan a rajatabla Romanos 13, ¿creen que las leyes abortistas llevadas adelante por los gobiernos es un servicio a Dios? Porque acá está diciendo que es un servidor de Dios. Entonces, ¿cómo esto me crea conflicto? ¿Cómo voy a someterme a un gobierno que esté llevando adelante la ley de Dios? Pero acabamos de leer que según los apóstoles Pablo y Pedro, son servidores de Dios porque están para hacer el bien. El problema es cuando no hacen el bien, como en este ejemplo que doy, que alientan y aprueban que se saquen leyes que son contrarias a la voluntad de Dios. Vamos a leer un versículo en Isaías capítulo 5, versículo 8. Dice, qué aflicción para ustedes que se apropian de una casa tras otra y de un campo tras otro hasta que todos queden desalojados y ustedes vivan solos en la tierra.
¿No te parece tan actual esto cuando pensamos en los metacapitalistas, cuando pensamos en las grandes corporaciones, en los multimillonarios, estos metacapitalistas que junto con la izquierda de China quieren apropiarse de las empresas, de la tierra, porque dice, ustedes quieren vivir solo? Entonces, cuando nosotros pensamos esto, que hay leyes, que hay autoridades que se manejan a favor de las minorías, en estos ejemplos que estoy dando, ¿no? Magnates que se convierten en verdaderos opresores capaces de eliminar a los que se oponen a su poder absoluto. Entonces, ¿qué decimos nosotros los cristianos ante esto? ¿No dice la Biblia también que el diablo da poder a los que le sirven? En Juan capítulo 12, versículo 31, palabra de Jesús dijo, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando Satanás, quien gobierna este mundo, será expulsado. Y hay muchos versículos más, solamente dejo este de Juan 12, 31, donde nos habla claramente que Satanás, ahí dice Satanás, lo estás leyendo, lo dijo Jesús, no lo dijo un pastor evangélico. Lo dijo Jesús, gobierna este mundo. Entonces, pensamos, ¿qué conflicto hay cuando Pedro y Pablo están diciendo están al servicio de Dios? Deberían estar al servicio de Dios. El deber ser de ellos es buscar el bien común y castigar a los malos y honrar a los buenos. Yo creo que si los gobiernos cumplieran esto, tendrían bien arriba la iglesia, porque entenderían que la iglesia de Cristo, los cristianos, no solo somos religiosos, sino que hacemos el bien. No solamente hacemos el bien en predicar la palabra, sino que luchamos para vivir una vida piadosa, una vida sana. Si vos viste algún cristiano que dejó un mal testimonio, entonces está fuera de la palabra de Dios. Pero los cristianos que estamos en el centro de la palabra de Dios, no somos perfectos, pero buscamos la integridad, buscamos la ley de Dios que está sobre todos. Entonces, esto nos crea un conflicto. Y usted me dice, pastor, pero usted lo está espiritualizando, lo está llevando al mundo espiritual, está hablando de Satanás y de Jesús. Bueno, entonces vamos a hablar de algo más concreto, algo que a lo mejor para muchos que están mirando les molesta más que el diablo, de los impuestos. Yo sé que a nosotros en la Argentina estamos siendo castigados por cientos y cientos de impuestos. En el ranking estamos bien arriba como uno de los países que más impuestos paga. A Jesús le preguntaron los fariseos, que eran los religiosos top, los mega religiosos, le preguntaron a Jesús, le hicieron esta pregunta, fueron para hacerle una trampa y le dijeron, vos Jesús que sos recto, que sabés todo, bueno, más o menos, ¿no? En Mateo 22, 21 vamos a leer la palabra de Dios, le dicen, ¿es correcto pagar impuestos? Entonces Jesús les respondió y le dijo, a ver, traigan la moneda con la cual pagan impuestos. Y miró la monedita y allí dice, ¿quién es esta imagen? Del César. ¿Y de quién el texto de qué dice ahí? Algo sobre el César. Entonces Jesús les responde en Mateo 22, 21, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Una respuesta extraordinaria. Dice la Biblia que quedaron maravillados, quedaron asombrados de esta respuesta, no se la esperaban. Ellos pensaban que Jesús se iba a poner en contra de la autoridad, que iba a hablar mal. No, le dijo, den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Entonces, el primer punto nos está hablando que las autoridades civiles han sido puestas por Dios para hacer el bien, para buscar lo bueno, para castigar a los malos. Pero no siempre es así. Siempre hay algún intendente que no hace eso. Siempre hay un concejal, un diputado, un senador, un juez, un integrante de la Corte Suprema de Justicia, algún gobernador, algún presidente, algún vicepresidente, alguien que está en un cargo, un funcionario, un primer ministro, que ha sido establecido por Dios para hacer el bien, pero no siempre hace el bien. Entonces Jesús acá va a dividir las aguas y va a poner por un lado al César y por otro lado a Dios. Y dice, den al César lo que es del César, pero den a Dios lo que es de Dios. Y entonces esto nos deja justo para ir al segundo punto, y acá está. El segundo punto es
obedecer a Dios es mejor que obedecer a la autoridad indigna. Obedecer a Dios. Acá entra el tema de la obediencia. Entonces, este punto es interesante, porque veníamos con este conflicto. Acá usted va a decir, pero es cierto, pastor, hay un conflicto. ¿Y cuál es el conflicto? Entre la sumisión y la obediencia. Es decir, la Biblia nos manda a someternos, pero cuando no se sigue el bien, cuando hay un conflicto, ¿qué debe hacer el cristiano? Entonces, el primer punto, anotá ahí, la sumisión no es lo mismo que la obediencia. La sumisión no es lo mismo que la obediencia. La obediencia es relación de siempre estar dispuesto a hacer lo que es bueno. Vamos a ver en Tito, capítulo 3, versículo 1, palabras también del apóstol San Pablo, dice: recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Fíjate esta traducción, yo creo que acá se está poniendo candente el tema, porque ahora dice Pablo, va a tomar capítulo 3, versículo 1 de Tito, y va a decir, pastor, esto le echa abajo su argumento, porque fíjate lo que dice Pablo, dice, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Y ahí está el punto. Yo quiero decir lo siguiente, esta declaración, que los cristianos tenemos que someternos al gobierno y a los funcionarios y ser obedientes siempre y cuando ellos estén dispuestos a hacer lo que es bueno. Eso dice la palabra de Dios. Esto se da en todos los niveles, ¿eh? Esto se da en todos los niveles, no solamente en el gobierno. Es decir, si la autoridad en tu trabajo, tu gerente, te da una orden, él es tu superior, es tu autoridad y tenés que someterte. Pero si te da una orden que cometas un delito, ¿te vas a someter y vas a obedecer? Porque la Biblia dice que tenemos que estar dispuestos a hacer lo bueno. Entonces ahí viene el conflicto. Y entonces ahí se convierte en una autoridad indigna. Cuando la autoridad que fue puesta por Dios sale del diseño y en lugar de hacer lo bueno, quiere hacer lo malo, hace lo malo, entonces se convierte en una autoridad indigna, entonces pierde el derecho que se le obedezca. Entonces ese gerente pierde el derecho que vos le obedezcas. Vos podés no obedecer porque está en contra de lo bueno. Si tu papá, tu mamá, alguien en tu casa te manda a hacer algo que no está correcto, te manda a matar a alguien, por ejemplo, entonces vas a tener la sumisión y vas a obedecer. No, porque se convierte en una autoridad indigna. Entonces, esto se da en todos los niveles. Si un pastor, un apóstol, te manda a hacer algo que es indigno, no hay obediencia debida. Tenemos que rechazar y tenemos que no obedecer cuando la autoridad se convierte en indigna, porque tenemos que estar siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. Esto se da en todos los niveles. Yo quiero decir que los cristianos tenemos que tomar esta posición. ¿Qué posición? Tenemos que estar del lado de los buenos. Y si una autoridad está del lado de los malos, no vamos a estar con esa autoridad y no le vamos a obedecer cuando se pasa al lado de los malos, cuando comienza a hacer las cosas mal. No por una ideología. Yo ya dije hoy que no estamos hablando acá de un sistema, ni siquiera de un sistema de gobierno, y menos de un partido político, y menos de intereses personales o partidarios. Muchos utilizan, yo vi que muchos religiosos, incluso pastores, incluso apóstoles, esto lo digo con todo amor y con todo respeto, que entran a las esferas de la política, usan Romanos capítulo 13, ¿para qué? Para decir, vótenme, sométanse. Entonces, no, está muy mal sacado del contexto. Entonces quiero decir hoy, si está conforme a la palabra de Dios, nos vamos a someter, pero obedecemos solo si es ético, obedecemos solo si concuerda con la ley moral de Dios, porque la ley de Dios está sobre todas las leyes humanas, la ley de Dios está sobre toda institución humana, porque ¿qué dice? Dios estableció las instituciones humanas, pero Dios también estableció su ley y no puede haber contradicción y esa institución humana tiene que sujetarse a la ley de Dios. Entonces nosotros como cristianos tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es un principio mayor, anótalo ahí. Obedecer a Dios es un principio mayor que obedecer a los hombres, que es un principio menor.
Obedecemos a las instituciones humanas siempre y cuando estén de acuerdo con lo que Dios dice, pero no con una interpretación nuestra, no con una interpretación sectarista, sino con la ley moral de Dios. Entonces hoy queremos afirmar que los cristianos tenemos una alianza no con un partido político. Mi alianza, mi pacto es con Dios. Mi lealtad es para Dios, soy fiel a Dios. Y voy a hacer lo que Dios me diga que tengo que hacer, como lo hizo Pedro y como lo hizo Pablo. Por eso Nerón, que justamente no era pro vida, Nerón era un asesino total, un depravado, los mandó a matar, porque ellos no le obedecieron, siguieron predicando la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Debemos analizar si califica o no las órdenes que se están dando. Tenemos que comenzar a analizar. Pastores, tenemos que despertarnos. Teólogos, tenemos que despertarnos. Cristianos, tenemos que despertarnos. Tenemos que entender esta realidad. Quiero darte Romanos capítulo 13. Seguimos ahí, tenés que tener ahí Romanos 13. ¿Alguien lo tiene abierto ahí? Romanos 13, 5. Igual tenés el versículo ahí. Por eso tienes que someterte a ellas. No solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Entonces, por ley natural, todos los ciudadanos tienen derecho a resistir la injusticia. Ninguna autoridad puede privar a un hombre de sus derechos. Nadie puede utilizar estas palabras para condenar a los que se resisten por motivos de conciencia. De cualquier forma, el cristiano somete su conciencia únicamente a Cristo. Entonces, cuando las autoridades exigen algo que va contra la verdad y la justicia, nosotros analizamos con la palabra de Dios y con nuestra conciencia como líderes espirituales. Ahora estoy hablando como líder religioso, como líder espiritual de una comunidad a la cual soy parte y de la cual presido. Entonces, cuando la autoridad me exige algo, yo tengo que analizarlo con la palabra de Dios y con mi conciencia, y yo tengo que tomar una decisión. Entonces quiero decirles acá, un paréntesis, no critiquemos a los otros pastores las decisiones que toman. Los que quieren abrir la iglesia con poca gente, los que no abren la iglesia, nosotros todavía estamos en una etapa que no podemos, en la zona donde estamos, no podemos abrir, estamos a iglesia cerrada. Pero hay lugares en el mundo donde ya se les habilita abrir las iglesias, pero con una cantidad mínima de personas, con un porcentaje, con una distancia y con una serie de protocolos que muchos pastores no están de acuerdo. Entonces no critiquemos, que cada uno tome partido de acuerdo a su conciencia, lo está diciendo acá el apóstol. Así que debemos resistir de acuerdo a nuestra conciencia y, anotá esto, dispuestos a sufrir la represión prevista por las leyes humanas. Acá lo decía recién el versículo, para evitar el castigo, pero si nuestra conciencia nos dice, y esto no en un acto de rebelión, sino un acto donde, por ejemplo, se me diga a mí que no predique más la palabra de Dios. Entonces yo, que sé que Dios me llamó a predicar la palabra de Dios, no voy a aceptar esa orden. ¿Entienden? Entonces voy a estar dispuesto a sufrir la represión que la ley humana tenga para mí en ese lugar donde estoy. Incluso a dar la vida. Entonces, esa es la decisión que tenemos que tomar. Tenemos que pensar, tenemos que llamar a consejo, tenemos que escudriñar la palabra. No debemos ser pasivos y tenemos que tomar una decisión. Y si esa decisión contradice y nos va a llevar a alguna condena monetaria, alguna multa, nos va a llevar inclusive la cárcel o hasta perder la vida, entonces ahí cada uno tiene el derecho de decidir. O ustedes piensen la mayoría de los mártires que hoy son honrados en la iglesia. Hoy honramos a los mártires. Bueno, ellos fueron condenados en su época, en su lugar, en su tiempo, como subversivos y enemigos del orden social. ¿Por qué? Porque no obedecían a los tiranos, no obedecían esta destrucción. Yo quiero darte un versículo que es extraordinario antes de pasar al último punto. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Hago acá un paréntesis, déjalo al versículo ahí. Mirá, te quiero dejar este día este versículo. Yo creo que esto va a traer ánimo a tu corazón. Dice, nosotros somos ciudadanos del cielo. Es decir, cada uno de nosotros tenemos la ciudadanía. Yo tengo la ciudadanía argentina.
Vos no sé cuál tenés, bueno, depende en el país donde estás. Alguno dirá, yo tengo la ciudadanía norteamericana, yo tengo la ciudadanía chilena. Bueno, pero los hijos de Dios, además, somos ciudadanos del cielo, tenemos una doble ciudadanía. Y miren esto, dice, donde vive el Señor Jesucristo. Me impacta esta calificación que da del Señor Jesucristo. Nota que no dice el Salvador Jesucristo, dice el Señor. Gobierno, autoridad. Entonces, ¿quién es mi autoridad? Un intendente, un gobernador y un presidente. Me someto, le obedezco siempre que sea lo correcto. Pero no me debo olvidar que también soy ciudadano del cielo, que hay un rey, que hay un gobierno. Y así como yo honro al rey acá, en este caso a un presidente elegido democráticamente, así también obedezco y honro a mi Señor, que está, dice, en el cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Acá está la venida. Nosotros estamos esperando el rapto, el arrebatamiento, la parousia, la venida de Cristo en el jarpazo, donde en un abrir y cerrar de ojos los muertos en Cristo resucitarán primero y luego junto con ellos seremos transformados para recibir al Señor en las nubes. Así que estamos esperando que Él regrese como nuestro Salvador. Así que nosotros tenemos una doble ciudadanía. Así que quiero darte una noticia. Si no tenés todavía tu pasaporte, sacalo hoy porque sos ciudadano del cielo. Y el próximo viaje es un viaje a las nubes para recibir a nuestro Salvador. Estamos esperando con mucho anhelo. Ahora en esta pandemia resurgió el anhelo. Estamos esperando a Jesús. Estamos esperando a nuestro Señor. Somos ciudadanos dobles. Anótalo ahí. Somos ciudadanos dobles. Que alguien diga amén. Que alguien dé un aplauso ahí en el lugar donde está. Porque aunque nosotros estamos en este mundo, somos ciudadanos del cielo. Donde está nuestro Señor. Donde está nuestro gobierno y donde está nuestra autoridad. Nosotros obedecemos acá en la tierra. Siempre y cuando se busque lo bueno, siempre y cuando esté en las normas éticas y en la ley de Dios. Así que debemos nosotros, por regla general, obedecer a las autoridades. Un principio bíblico que es clarísimo para todos. No deberíamos desobedecer si el gobierno hace lo bueno, pero si obliga a pecar, entonces sí, porque la lealtad hacia Dios siempre tiene prioridad sobre cualquier autoridad humana. Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, mirá este versículo, el mismo Pedro que dijo, honren al rey, y estaba hablando, te dije, de Nerón que no era provida, era un depravado, un asesino, un pagano, terrible. Dice Hechos 5:29, cuando les prohibieron que prediquen la palabra, que hablen de Jesús, pero Pedro y los apóstoles, no solamente fue el apóstol Pedro, sino también otros, respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. Anótalo ahí, por favor. Este versículo es clave. Este versículo es clave. Tenemos que obedecer a Dios, nosotros, porque tenemos nuestro rey, nuestro gobierno, antes que a cualquier autoridad humana. Pensá en Moisés. Pensá en los judíos que hubieran desaparecido en el libro de Esther, cuando se le ocurrió al príncipe de los príncipes y convenció al rey Asuero para que matara a todos los judíos. Y sin embargo, ellos buscaron la manera de obedecer a Dios. ¿Qué más digo de Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego? Jesús mismo fue librado de Herodes, que mandó a matarlo. Mandó a matar a todos los niños. Y la iglesia no hubiera existido. Entonces, Moisés no hubiera existido. El pueblo de Dios hubiera desaparecido y Jesús no hubiera venido si Amán hubiera tenido éxito y hubiera matado a todo el pueblo en el libro de Esther. Y así sucesivamente. Entonces, el problema de la sumisión es clave. Entonces, ¿cómo lo definimos? Cuando algo es injusto, algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer en medio de la pandemia con el control del Estado? ¿Qué debemos hacer? Así que vamos al último punto y quiero darte acá
5 acciones a desarrollar. Dice así el punto 3. ¿Qué debemos hacer los cristianos hoy en medio de la pandemia? ¿Qué debemos hacer? Es una pregunta interesante. Así que lo que te digo es lo siguiente. Lo primero que hacemos es respondemos con oración. La iglesia tiene que orar. Es nuestra asignación. Sé que estamos orando más, por lo menos en nuestra iglesia. Los altares de oración, los tiempos de oración, los equipos de intercesión. Tenemos que orar más. Respondemos con oración. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Mirá esta traducción, palabra de Dios para todos. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos, ¿para qué? Acá está, un ambiente de paz y tranquilidad donde sea posible adorar y respetar a Dios. Esta traducción es extraordinaria para aplicarla en este tiempo. Yo quiero que comiences a orar, iglesia, a partir de ahora, con este versículo, con esta traducción, pedirle a Dios por las autoridades, por todas las autoridades, los que están en eminencia, dice la Reina Valera. ¿Para qué? Para que podamos vivir quieta y reposadamente, ¿no? Acá lo tenés, un ambiente de paz y tranquilidad, donde sea posible adorar y respetar a Dios. Tenemos que orar más que nunca. La palabra acá, piedad, es la práctica devota del esquema del Evangelio. Es decir, que no nos saquen del esquema. El gobierno no se puede meter en nuestra forma de adorar, en nuestra forma de predicar. Tenemos que orar para que esto sea posible, para que vos y yo podamos adorar y respetar a Dios. Y que en la nación donde estamos, en la ciudad donde estamos, se respete a Dios. ¿Qué más? Pagando impuestos. Sí, seguimos en Romanos capítulo 13. Por favor, volvé a Romanos capítulo 13. Versículo 6 dice, por esas mismas razones también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Es interesante esto. Debemos pagar los impuestos. Ustedes den, Romanos 13, 7. Ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad. Así que la religión no es una excusa para evadir las obligaciones personales, familiares y de ciudadanía. Nosotros como ciudadanos individuales cumplimos con todos los requisitos. En nuestra iglesia también estamos dando el ejemplo y somos punta de lanza en nuestra ciudad. Estamos cumpliendo con todos los requisitos que se nos pidió para establecer la iglesia local. Tenemos todas las actualizaciones y todos los permisos en regla para poder ejercer tanto contablemente como en el Registro Nacional de Culto. Entonces, tenemos que ser transparentes en esto. Así que debemos obedecer para evitar el castigo, para evitar las multas y por cuestiones de conciencia. Dice, por amor al prójimo, dar honor, respetar, dar lugar a que se paguen los sueldos, para que las enfermeras tengan su trabajo, los médicos, los policías, etcétera. Ya lo explicamos todo en el primer punto, el gobierno civil. Pero hay un punto más. Tenemos que dar lugar a la ira de Dios. Esas cosas que nosotros no podemos manejar. Romanos capítulo 12, versículo 19. Dice, no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que no tenemos que vengarnos nosotros, tenemos que dejar lugar a la ira de Dios, que Dios intervenga. Pablo, Pedro, seguramente dejaron en las manos de Dios. Y nosotros leemos en la Biblia cómo hay casos de que inclusive un rey fue comido por gusanos por querer matar a Pedro. Romanos capítulo 13, versículo 8 dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Este versículo es el más fuerte quizás que salta acá en la conclusión. Amar al prójimo es cumplir con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, hacer lo bueno, amar al prójimo, cumplir la ley de Dios. Romanos 13:9. Seguimos en Romanos donde se está diciendo que se sometan a todas las autoridades. Pues los mandamientos dicen, acá están los mandamientos, para aquellos que leen Romanos 13, versículo 1 y 2. Lee todo el capítulo. Versículo 9 dice, no cometas adulterio. No mates, no robes, no codicies. Acá no menciona los 10, menciona algunos. Estos y otros mandamientos semejantes se resume en uno solo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, la iglesia no es rebelde, la iglesia ama al prójimo. Los cristianos
buscamos esto, la santidad y cumplir la ley de Dios. Ahora vamos a leer Romanos 13:10. Dice, el amor no hace mal a otros. El amor no hace mal a otros. Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Pero algo más tenemos que hacer, iglesia, despertarnos, despertate. Tenemos que desvestirnos de las cosas prohibidas y vestirnos de Cristo. Muchos están en el sofá o en su cama tirados mirando las series de Netflix o de cualquier otra cadena o de cualquier plataforma digital y no se da cuenta que está en una guerra. Tenemos que despertarnos. Los pastores, los líderes espirituales, los intercesores, los servidores de Dios, despiértense, los matrimonios, los hombres. Hombres, despiértense. Tenemos que despertarnos. Dice, negarnos a los apetitos malos. Vamos a leer Romanos 13:11. Dice, esto es aún más urgente porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. Así que la salvación está cerca. El tiempo final ya lo estamos viviendo, entonces tenemos que despertarnos. Yo creo que esta pandemia nos está despertando. Es una alarma, es una alerta. Las cosas cambian para que podamos despertarnos. Primeramente los líderes religiosos, porque un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el pozo. Debemos despertarnos. Y algo más, debemos brillar. Y esta es la palabra rema que hemos recibido nosotros en nuestra iglesia. Debemos encender el fuego, debemos encender la luz, debemos iluminar. Hay un llamado. Y termino con estos versículos, los versículos finales del capítulo 13. Dice, la noche ya casi llega a su fin. Entonces, si hay oscuridad, debemos ponerle luz. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso, dejen de lado sus actos oscuros como si se quitaran ropa sucia y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Yo sé que esta enseñanza me está llevando un poquito más de tiempo porque es una enseñanza muy profunda y quiero dedicarle ese tiempo, así que me quedan unos minutos todavía para cerrar y redondear. Así que alguno puede decir, ay pastor, yo vine, no tuve tiempo de bañarme, estuve haciendo algo, trabajando, tengo que quitarme la ropa sucia. Acá está hablando metafóricamente de ponerte la vida recta. La armadura dice resplandeciente, vestite de luz, despertate y vestite de luz. Si tenés algún vicio, dejá el vicio. Si estás con algún pecado, estoy hablando de la iglesia, los cristianos dejen, porque tenemos que nosotros resplandecer. Este es el momento, cuando más oscura está la noche, más fuerte brillan las estrellas. Así que es el momento de resplandecer. Romanos 13:13 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras. Ahí está. Muchos están adictos al cigarrillo, adictos al alcohol, adictos a las drogas, adictos a la pornografía, adictos a la fornicación, al adulterio. Esto dice, ni vivan con promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Y Romanos 13:14 dice, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Así que yo quiero dejarte estos últimos 5 puntos como una reflexión. Ahí lo tenés en la placa. Fíjate estos 5 puntos que dejamos para que vos puedas hoy tomar una decisión, que vos puedas hoy responder con oración. Cristianos, respondan con oración. Cumplamos con las exigencias. ¿Lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo? Dar lugar a la ira de Dios. Nosotros no vamos a vengar. El Señor mismo dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Debemos despertarnos y debemos brillar. Debemos brillar. Así que quiero llevarte esta palabra hoy para que sepamos que los gobiernos fueron puestos para evitar la anarquía. Debemos someternos y debemos apoyar para que se hagan cosas buenas. Pero cuando se desvían, cuando dejan lo ético, la moral, cuando dejan la ley de Dios que está en Romanos 13, entonces nosotros tenemos que obedecer a nuestro capitán, a nuestro gobierno. Somos ciudadanos del cielo. La iglesia tiene un Señor. La iglesia apostólica obedecía a su Señor, respondía a su gobierno. Hoy también nosotros tenemos que responder. Así que te animo a brillar. Si estás en oscuridad, volvete a la luz, acércate a Cristo hoy, que el poder del Espíritu Santo pueda llegar, decía este versículo recién, vestite de la presencia del Señor Jesucristo. Cuando dejás lo malo, cuando sacás las ropas que están sucias, entonces vendrá
armadura vendrá, en Efesios capítulo 6 habla de una armadura de Dios, y ese es Jesucristo, porque habla de la salvación, el casco de la salvación. Jesús te da la salvación, el único que puede salvarte es Jesús. La coraza de justicia es Jesús. Nuestras justicias son como trapo de mujer menstruosa, dice Isaías, el profeta. Jesús es nuestra justicia. Él fue santo, Él fue tentado en todo pero sin pecado. Pónganse el cinto de la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Pónganse el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Jesús es las buenas nuevas. Y tomen el escudo de la fe. Jesús es el autor, Hebreos capítulo 12, el autor y consumador de la fe. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Juan capítulo 1 dice que la palabra, el verbo, es Jesucristo. Así que vistámonos de Jesús. Vos que sos cristiano, comenzá a hacer estos puntos que te di hoy. Comenzá a orar por las autoridades. Comenzá a cumplir todo lo que tenés que cumplir como ciudadano. Debemos cumplir, lo estoy diciendo, no saquen de contexto todo lo que dije hoy. Someternos, pero debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se nos quiera obligar a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios y cuando nuestra conciencia diga lo contrario, cuando nosotros lo hagamos con conciencia, que lo hagamos. Invito a todos, a los pastores, invito a los teólogos, a las organizaciones que nuclean a las iglesias, que hagan esto, que nos vistamos de luz, que podamos ayudar a la iglesia a que salgamos de este estado. Así que quiero que podamos orar juntos, que la presencia de Dios pueda llegar al lugar donde estás. Poné tu mano en el corazón, que voy a transmitir luego de estas palabras de reflexión y de inspiración una oración de fe. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por todos los que llegaron hasta este momento, los que están viendo en vivo y en directo este estreno y aquellos que lo van a ver durante los días sucesivos. Que puedan recibir esta palabra, que les haya traído luz de saber quiénes son, de cómo tienen que moverse delante de las autoridades y que puedan comenzar a vestirse ahora con ropas limpias, sacando todo lo malo que había y que hoy podamos nosotros comenzar a vestirnos de luz y a vestirnos de tu presencia. Oro por todos aquellos que serán salvos en este momento, aquellos que se van a reconciliar con tu presencia, y envío tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Te animo a que puedas compartir este video, que puedas enviar este video a las iglesias, a los pastores, que podamos analizar juntos, que podamos crecer. El único objetivo, la única meta de estos estudios es unir al cuerpo de Cristo, traer luz con la palabra de Dios y hacer esto. No solamente escuchar, sino hacer esto que estamos dando. Así que conectate con nuestra iglesia. Hay muchas personas que se están conectando a la iglesia Poder de Dios Argentina, la iglesia conectada. Yo quiero darles gracias a todos los suscriptores de YouTube. Todas las semanas tenemos más suscriptores. Así que bueno, suscríbete a YouTube. No sé si está saliendo ahí acá arriba. Va a salir enseguida. Ahí está, perfecto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Invita a otros también para que sean parte y hace correr la palabra de Dios. Luego deja tu comentario, varios comentarios, preguntas, dudas. Y tenemos un intercambio. Yo respondo a todos aquellos que nos hacen preguntas. Estamos haciendo contacto con muchas personas y se están reuniendo en nuestras reuniones privadas de los miércoles. Todos los miércoles a las 9 de la noche queremos invitarte. Ahí está nuestra reunión de Zoom. Es una reunión de bendición donde hay adoración, testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo con hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes. Así que conectate con nosotros, solicita a través de nuestras redes sociales el ID para poder participar. Así que te esperamos este miércoles con una reunión tremenda. El miércoles pasado tuvimos una reunión donde tuvimos una asignación muy fuerte de parte de Dios, así que estamos creciendo. Así que agradezco a todos, gracias a los que son de la Iglesia Poder de Dios Argentina. Hagan correr esta palabra, seguramente va a haber un escrito también que voy a publicar sobre esto, para que podamos difundirlo, viralizarlo y para que podamos seguir aprendiendo. Así que
Te mando un abrazo, un gran abrazo de parte del pastor Mario Fleita, de la pastora Alicia, de toda la familia pastoral que estamos juntos acá trabajando, sirviéndote. Estamos buscando de Dios, no solamente en la oración primeramente, también en la palabra, buscando para encontrar la salida, para encontrar, Señor, ¿qué tenemos que hacer? Y bueno, en la reunión de Zoom hemos dado el cambio de protocolo y este miércoles se viene algo extraordinario. Así que bendiciones para todos, estamos en contacto, Dios te bendiga y estamos viéndonos pronto a través de todas nuestras redes sociales en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga.